Hola, buenas tardes a todos nuestros espectadores que nos siguen en Facebook, nuestro canal de YouTube, en TikTok. Nos encuentran como Informar. Esta tarde voy a platicar con tres de mis colegas que trabajan en educación básica, profesores, que a continuación les voy a presentar. Mismos que van a participar conmigo sobre su experiencia en aprendizajes clave dentro de su trabajo y de este campo educativo. Como primer lugar, tengo a la licenciada en Educación Preescolar, Ninel Constantino Campos, que es maestra dentro del Instituto de Preescolar Olinart. Posteriormente, tengo al profesor David Alonso Guzmán Barajas, licenciado en Psicología Educativa, que está trabajando en la Escuela Primaria Enrique Aguilar González. Y para finalizar, tenemos a la licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas, Irene Saraí Torres Herrera, que trabaja en una secundaria general, Emilio Rosenblut. Buenas tardes, compañeros, colegas, espero se encuentren bien. Vamos a comenzar. Más que nada, les quiero agradecer esta tarde por su apreciable presencia y acompañamiento que me brindarán en este diálogo de conversación. Vamos a comenzar primero que nada, pues con el objetivo de aprendizajes claves. Es el plan de estudios que actualmente nos encontramos trabajando en los 3 niveles de educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria. El principal objetivo de la reforma educativa, que es en la que se basa aprendizajes claves, es que la educación pública, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad y con equidad incluyente. Vamos a pasar primeramente al punto que es el que vamos a enfocarnos un poco más, que es el diseño curricular de la educación básica. Nos menciona que aquí el diseño curricular se basa en un currículo inclusivo. Ya sabemos que la palabra inclusivo pues denomina varios o engloba varias características dentro de las cuales nosotros en nuestra formación y en nuestro trabajo llevamos a cabo. Pero para darle la participación a mis compañeros, yo quiero hacerle la pregunta a la licenciada Saraí. Maestra Saraí, buenas tardes. Buenas tardes, Para, dígame. para usted, ¿qué es el currículo inclusivo en este plan de estudios? ¿O qué entiende usted? De aprender respecto a las necesidades de nuestros alumnos, ¿no? Que a partir de lo que ellos necesitan o ya saben, recordemos que todos los alumnos ya vienen con aprendizajes, tanto de casa, de su contexto social, de los niveles anteriores de educación. Entonces se supone que aquí vamos a aprender como una comunidad de aprendizaje donde todos nos vamos a apoyar y enriquecer a partir de las individualidades de cada uno. Bueno, eso es lo que nos plantea aprendizajes clave. Gracias por su participación. Tiene toda la razón en cuanto a que dice inclusivo. Inclusivo trata de ubicar o tener contemplado a todos dentro de este currículo, no dejar a nadie fuera, sino que todos estar participando dentro de él. Profesor David, maestra Ninel, ¿quisieran participar con algún punto? Pues yo nada más agregar, es como formar a la sociedad de una manera más justa para que aprendan a convivir mejor, a ser mejores personas y a pensar en los demás. Eso es algo muy importante para incluirnos y ayudarnos mutuamente. Eso nos toca enseñar también a nosotros. Nada más, muchas gracias. Gracias. Profesor David. Muy buenas noches a todos, por supuesto, Buenas a noches. todas las personas que nos acompañan en este canal Informar. Gracias por unirse a esta transmisión. Gracias, maestra Liliana de los Santos, por la invitación. Quizás, hablando al respecto, tendremos que mencionar que el artículo 3 constitucional, que establece que el sistema educativo debe desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él
¿no? El amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia, la justicia, etcétera. ¿Para qué? Para hacer realidad estos principios es fundamental plantear qué mexicanos queremos formar y tener claridad sobre los resultados que esperamos de nuestra educación. ¿Eso qué implica? Lo que acaban de comentar las maestras tiene que ver con todos al centro. ¿Qué implica todos al centro? ¿Qué implica considerar a cada uno de los estudiantes que están en nuestras escuelas, que están recibiendo esta concepción de la educación en estos fines de la educación en el siglo que vivimos actualmente y particularmente con estas necesidades que tenemos, es considerar las condiciones en las que están viviendo cada uno de los niños. Hoy, en esta realidad, en esta pandemia, en esta situación educativa que tiene a cada uno de los estudiantes en confinamiento, bueno, se pretende en este sentido que el sistema educativo cuente con la flexibilidad suficiente para que se puedan alcanzar resultados en todos los sociales, culturales, incluso étnicos, para que cada uno de los chicos que están inscritos en alguna de las escuelas, sí, tengan esta posibilidad que establece el tercero constitucional de que puedan recibir educación. Muchas gracias, profesor. Tiene mucha razón en lo que dice. Es responsabilidad de quién, de todos, ¿sí? Todos entra a nosotros como profesores siendo los que transmitimos los conocimientos, posteriormente pues con el apoyo de los padres de familia y la sociedad que rodea a nuestros alumnos. Muchas gracias por su participación. Vamos a seguir en esta conversación. Vamos ahora con los puntos. También en cuanto a la formación y desarrollo profesional docente, que es un eje que nos marca también el plan de aprendizaje es clave, creo que va más nuestra responsabilidad como profesionales que debemos desarrollar varias características, ¿verdad? Una de ellas es la principal, que se centre en el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿sí? Todo gira alrededor de ellos, nuestros conocimientos, transmitirlos de una manera adecuada y haciendo méritos para que se llegue a lograr un aprendizaje significativo en ellos. La segunda característica de este eje nos dice que debemos de generar ambientes de aprendizaje incluyentes y equitativos. Creo que ahí la maestra Ninel nos podría apoyar un poco más sobre qué entiende maestra Ninel sobre esta característica, que nosotros como profesionales debemos de generar ambientes de aprendizajes incluyentes y equitativos, o de qué manera colaboras tú como profesora para que esto se llegue a lograr. Bien, muchas gracias. Bueno, aquí en Olin nosotros lo que buscamos siempre es ser equitativos, ser incluyentes y abrimos la puerta para que todos estén en este mismo forma de trabajo. Pero ¿cómo lo logramos? Pues primero que nada los maestros tenemos que hacer una buena planeación, tener en cuenta cada niño y que cada niño es diferente, entonces necesita algo distinto. No porque al maestro le guste trabajar de una forma y ya esté acostumbrado a hacer siempre lo mismo, tiene que seguir trabajando de esa forma. Entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos al niño. El niño es el más importante, por lo tanto nosotros tenemos que ser profundos observadores, como dice Vygotsky. Entonces aquí el estar observando al niño qué necesita, qué le hace falta, qué le gusta, eso es lo más importante para poder hacer una buena planeación y poder ayudarle al niño en todo lo que necesita. Y de esta forma se les hace más divertido, se les hace, pues se va el tiempo rapidísimo aprendiendo, jugando, de tal manera que aprender no es difícil, ¿no? Entonces, esta es una manera muy, muy fácil de que los chicos se sientan contentos y sobre todo aquí yo diría que la palabra clave que utiliza este programa es movilizar todas las potencialidades de los chicos y eso me gusta mucho hacer aquí. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Ninel. Acaba de decir un aspecto importante que como profesores debemos de tener siempre presente, ¿no? Nuestra planeación de clase. Nuestra planeación de clase es nuestro escudo ante, pues, ante alguna situación que se nos llegase a presentar, ¿verdad? Con nuestra planeación creo que tenemos una herramienta muy, muy básica para nosotros respaldarnos sobre qué es lo que estamos haciendo, con qué objetivo estamos haciendo y pues que finalmente se vea plasmado el aprendizaje esperado que queremos lograr con esa gama de actividades que plasmamos en ella. Muchas gracias, profesora Ninel. Seguimos con la siguiente característica que nos menciona este eje, que es que nosotros como profesionales seamos comprometidos con la mejora constante de nuestra práctica docente. Creo que eso nos pega muy personalmente a nosotros, porque ¿qué estamos haciendo nosotros como profesores para desempeñar una mejor función, ¿sí? Una mejora de nuestra práctica docente. Y pues aquí me gustaría que participara la profesora Saraí. ¿De qué manera colaboras tú, maestra Saraí, para que esta característica o este aspecto tenga un mejor realce? Gracias. Bien, son varias formas y yo creo que muchos de nosotros aplicamos las mismas estrategias. Por ejemplo, ya la maestra Ninel decía que la planificación, ¿no? Que era muy importante para generar estos ambientes de aprendizaje. Y además también considero que cuando nosotros planificamos, nosotros nos estamos actualizando, ¿no? ¿Por qué? Porque para enseñar o para poner alguna estrategia didáctica, algún contenido, bueno, en mi caso que es matemático, lo que hago muchas veces es buscar algunas investigaciones, algunas situaciones en las que ya otras personas han buscado cómo aprende más fácil el alumno, cómo nosotros nos podemos integrar a las necesidades, incluso a los intereses, o sea, generar varias actividades o dinámicas que hagan que el alumno se interese por lo que vamos a enseñar, ¿no? Y entonces al ir investigando varias cosas, varias situaciones, ya estamos actualizándonos, ya estamos mejorándonos, porque no nos quedamos con lo que aprendimos en las normales o en las universidades, no nos quedamos con lo que dice el libro de texto, sino nos abrimos a otras posibilidades y a lo nuevo, ¿no? Otra de las situaciones podría ser, que es el caso de nosotros, el estudiar un nivel más, en este caso una maestría, ¿no? Maestría en educación que nos permite reflexionar acerca de lo que ya estamos haciendo, si lo que estamos haciendo está bien, si no es así, o si no nos estamos enfocando en el alumno, o cómo podríamos mejorar nuestra práctica, ¿no? Viéndolo de diferentes formas. Entonces, esta es otra mejora que nosotros podemos realizar como docentes, ¿no? Y no queda otra, que también los cursos de actualización, ya sea por parte de la SEP o por fuera, ¿no? Eso ya sí sería como algo que no solo es por dar un mejor servicio, sino porque uno como persona o como docente lo quiere así, ¿no? Siempre queremos más, queremos superarnos, por aprender más, por el mismo conocimiento, ¿no? Aparte de nuestro trabajo, que obviamente también se ve reflejado ahí. Entonces, para mí esas serían como las formas en las que yo he mejorado o intentado mejorar mi quehacer docente. Perfecto. Muy bien, creo que aquí nos menciona una palabra clave que es actualización. Nosotros como profesionales, bueno, de la educación, sin dejar pasar pues otros profesionales que existen, pero debemos estar en constante actualización. ¿Debido a qué? A que son las exigencias que tiene nuestra sociedad o nuestra comunidad escolar hacia los cambios que va surgiendo en cuanto al ámbito educativo. Ahora vamos con el maestro David. Quiero que me platique un poco más sobre la siguiente característica. Nos dice que como profesionales tenemos que ser capaces de adaptar el currículo a un contexto específico. ¿Qué nos podría decir a través de su experiencia? ¿De qué manera ha colaborado para que esto se logre? ¿Cómo ha vivido pues este aspecto que nos presenta o que nos exige como profesionales de la educación?
Ok. Tenemos una realidad en este momento importantísima que no podemos dejar de lado, ¿no? En algún momento escuchaba decir que solo a Isaac Asimov se le pudo haber ocurrido esto de la pandemia, porque parece ser sacado de un cuento de ciencia ficción. Y literal, la escuela ya no es lo que era, ¿no? Todo es una extensión. ¿Qué es el currículo en este momento con todas las adaptaciones que se tienen que hacer o con todo lo que se ha establecido en este momento como facilitar educación, ¿no? Si bien es cierto que la educación básica, media superior, ¿no? Desde hace, que en el 2019 se estableció que la educación media superior ya tenía que ser obligatoria también, ¿no? Entonces, hablando de la educación básica particularmente pública, pretende como formar ciudadanos, ¿no? Libres, participativos, pero curiosamente está contrario a lo que estamos viviendo ahorita. O sea, somos libres, un ciudadano libre cuando está en confinamiento, ¿no? Participativo cuando curiosamente tiene que mantener su micrófono apagado, ¿no? En esta modalidad a distancia, responsables e informados. ¿Informados de qué? De todas las redes sociales, de todo lo que le establece, pero finalmente está tomando clases a través de una pantalla. Y me refiero no solamente a la modalidad de las diversas plataformas que nos ha presentado esta pandemia. Me refiero estrictamente también a lo que están generando Aprende en Casa, que tiene que tomar clases. ¿Qué es el currículo entonces? Y si bien es cierto que la currícula o el currículo tendría que contribuir a la formación integral de los sujetos, por decirlo de alguna manera, generar una cultura nacional. ¿Qué tipo de cultura estamos generando en este momento? ¿De qué manera colaboro para que se logre? Bueno, la pregunta sería si tenemos la posibilidad de hacer que se presente con un desarrollo personal, con una motivación, con una capacidad de lograr desarrollo personal, con continuar aprendiendo, ¿no? A lo largo de la vida en un mundo complejo que vive cambios vertiginosos, cambios incluso insistensados, ¿no? No tenemos un precedente inmediato donde con la escuela como conocíamos y como conocemos hoy la escuela, pues no teníamos un antecedente, o sea, ni siquiera inmediato, ¿no? Quizás Marx tenía como alguna mención por ahí que decía que somos complejos, que somos caóticos, pero en el caos que tenemos hoy y el reto que tenemos de la educación y el reto que tiene el currículo, por supuesto, en esta modalidad, ¿sí? Tendríamos que ponernos a reflexionar de qué manera colaborar. Bueno, pues a partir de la reflexión, el análisis de las prácticas, el establecer si realmente la modalidad del currículo está respondiendo a las necesidades de hoy, a lo que estamos viviendo de manera más específica, que todo egresado de la educación básica, y me refiero a los niños de sexto de primaria, a los niños de tercero de kinder, a los niños de tercero de secundaria, van a tener los elementos mínimos básicos, o al menos van a tener los aprendizajes fundamentales. Habrá que revisar, y el reto está ahí de manera muy clara, muy presente. ¿De qué manera se colabora? Bueno, quizás tendría que citar a Rigoberta Menchú, ¿no? Con un granito de arena. Muchas gracias, profesor. Tiene mucha carga lo que dice. Creo que lo que viene ahorita para todos es un reto, ¿verdad? Es un reto tanto para el nivel preescolar que egresa y llega a la primaria, como para los de primaria que ingresan a secundaria. Pues aquí estamos, bueno, están los tres profesionales, que va a ser un reto el qué recibir, el cómo lo recibe uno, qué áreas de oportunidad se carga cada uno de sus alumnos. Y pues bueno, es una gran responsabilidad que cae dentro de nosotros como profesores, pero que con nuestro empeño, con nuestra dedicación y con nuestra vocación, pues tenemos que sacar adelante, ¿verdad? Muchas gracias. Pasamos con el siguiente punto. Y de ahí, pues, lo que decía usted, profesor David, ¿cómo va a llegar un niño? ¿Cómo va a egresar un niño de un nivel?
Para eso vamos a enfocarnos en los 11 ámbitos que nos marca nuestro plan de estudio de aprendizajes clave. Vamos a mencionar solamente algunos y me gustaría escuchar nuevamente sus participaciones. En cuanto a la participación al perfil de ingreso de cada nivel de educación básica, igual nos vamos a ir con el orden jerárquico de nivel preescolar, primaria y posteriormente con el nivel de secundaria. En preescolar, maestra Ninel, ¿nos podría mencionar cómo se ve o cuál es el perfil de egreso del niño en preescolar que debe de haber aprendido de acuerdo con el ámbito de pensamiento matemático al egresar del preescolar? Sí, claro, buenas tardes otra vez. Miren, básicamente siguiendo más bien el programa, un niño de preescolar debe contar del 1 al 20 y debe conocer esos números. Sin embargo, lo complicado es la parte del razonamiento para la solución de problemas, de cantidad. Aquí hablamos de cantidades menores a 10. Ajá. Entonces, habría que estar enseñando al niño a pensar. O sea, esta parte es compleja porque pues todos pensamos, pero nos enseñan a pensar y entonces es a construir el pensamiento. Y esa forma de construir el pensamiento es lo complejo. Para los chicos de preescolar, no deben de repetir nada más por repetir los números, tienen que entenderlos, tienen que conocerlos y hasta tienen que tocarlos. Entonces, para cuando egresan de preescolar, pues tienen que dominar los números. Yo le agregaría, pues más allá del 20, ¿no? Sin embargo, aquí en el estricto orden del currículum nos marca hasta el 20. Razonada solución de problemas de cantidad, pues le pondríamos hasta el 10. Y construir estructuras con figuras y cuerpos geométricos. Aquí es, por ejemplo, trabajar con el Tangram o ahora que está muy de moda el jugar con Lego. También es otra forma de construir y de empezar a trabajar razonamiento matemático complejo. Igual, otro punto importante que se trabaja en el perfil de preescolar es la organización de la información en tablas. Por ejemplo, que ellos logren clasificar y decir, bueno, por ejemplo, aquí hay 5 perros, aquí hay 8 gatos, aquí hay 9, no sé, X. Y lo acomoden en tablas de tal forma que ellos puedan distinguirlas y analizarlas. Eso sería el primer punto para que cuando entren a primaria lleguen con un nivel un poco bueno para lo que van a enfrentarse, ¿no? Sin embargo, aquí, como decía David, hay ciertas controversias porque yo que trabajo en escuela particular, pues una cosa es lo que nos dice el currículum, pero otra muy diferente es lo que vivimos en la vida real. Y es que escuelas particulares no siguen de antemano esto y se saltan a que los chicos aprendan hasta el 100, que aprendan números romanos, y pues es aprender por aprender o por meter contenidos sin un fundamento. Y a la hora de poderles decir que razonen y resuelvan algún problema, y en este caso sencillo, les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que les digan qué hacer y cómo hacerlo. Y las matemáticas en específico no solamente tienen una forma de realizarse, puedes tener diferentes rutas para llegar a un resultado semejante o igual. Entonces, esta forma o este razonamiento lógico matemático se va formando desde que son chiquitos y no necesariamente con alto contenido o cantidad de contenido académico, ¿sí? Bueno, eso es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, maestra Ninel. Tiene toda la razón. Creo que el preescolar es una de las etapas que ha marcado más nuestra infancia, ¿verdad? Independientemente de que fuimos al preescolar, a través de juegos, pues nuestras maestras, nuestras mises, nos enseñaban los números, las vocales, el abecedario, y pues es la base, como
como tal de cada individuo para empezar a formarse ya dentro de una educación más formal. Y lo que nos menciona en cuanto al perfil de egreso, pues sí, nos menciona usted que, o sea, eso es lo que marca el plan de aprendizajes, cuando sin embargo, pues la sociedad creo que nos exige mucho más. Eso se queda como que algo como mínimo y pues ya depende también de cada alumno las capacidades y habilidades que vaya desarrollando dentro de su ámbito educativo. Vamos a pasar con el profesor David, él como profesor de educación primaria, que nos cuente más de acuerdo a su gran experiencia que lleva dentro de este ámbito educativo, el, ¿qué perfil de egreso o cómo lo observa usted de acuerdo a su experiencia en cuanto al ámbito del lenguaje y comunicación dentro de aprendizajes claves? Ok. Vamos a verlo de manera general, ¿no? El perfil de egreso para educación básica, evidentemente hablamos de los 6 años. De primaria, en mi caso particular, hablaré específicamente de primaria, ¿no? El perfil de egreso dice que cualquiera de los estudiantes que al término de la educación primaria tienen que saber expresar sentimientos, ideas y sucesos y llevarlos esto a cualquiera de los contextos, ¿no? A grosso modo, eso es lo que dice el perfil de egreso, particularmente en el ámbito de lenguaje y comunicación. Ahora bien, hay un tema súper importante, ¿no? ¿Se expresa y comunica correctamente? ¿No? Es decir, hagamos como un análisis somero, pero sí muy puntual. ¿Cuántos seres humanos, cuántas personas han egresado de la educación básica, específicamente primaria, sin haber expresado ideas? ¿No? Y regreso a la insistencia de esta modalidad. Estamos en este momento con las condiciones para que los estudiantes egresados de primaria puedan expresar sus sentimientos. Se sobreentiende que este plan de estudios tiene este carácter inclusivo de la parte socioemocional de los sujetos, pero estamos generando estos espacios para que los sujetos, los estudiantes, los alumnos egresados de educación primaria expresen sus emociones. Como mera reflexión. Porque si bien es cierto, entonces, que ¿qué elementos, qué oportunidad, cuál es el perfil de egreso? Bueno, el perfil de egreso expresa eso puntualmente, ¿no? Que exprese sus sentimientos. ¿Tenemos espacios para que los expresen? Una. Dos, sucesos. Para que exprese los sucesos. Sí, me queda claro que puede expresar qué es lo que está pasando, el encierro. Recuerdo las palabras de una de mis alumnas, Giselle, no voy a decir sus apellidos, que hace el comentario: profesor, acabo de cumplir 1 año encerrada. Y entonces, llamemos, si esto es expresar los sentimientos, se me ocurre que sí, pero ¿puede expresar todos los sucesos, todo lo que pasó en ese encierro? ¿No? Entonces, sentimientos, emociones, sucesos, ideas. ¿Tenemos el espacio para que expresen sus ideas? ¿No? Y si en ese sentido los tenemos, se expresa y comunica correctamente. Cuando he escuchado que hay incluso docentes que mencionan que no les gusta hablar ni participar. ¿Qué sucede con esto? ¿Eso significa que fracasó el modelo educativo o los modelos educativos pasados? Donde, curiosamente, el perfil de egreso es que el estudiante exprese sentimientos, sucesos e ideas. Después, como a manera de conclusión, ¿es capaz de comunicarse? ¿Es capaz el estudiante de comunicarse en esta dinámica? Y entonces, ¿cuáles son sus áreas de oportunidad? ¿No? Se conoce y respeta a sí mismo en el término de las emociones, ¿no?
en el término de las ideas, estructura, sustenta, analiza, fundamenta, etcétera, no sé. ¿Qué podríamos hablar como sociedad? Generar comunidades educativas. ¿Cuáles serían las áreas de oportunidad? Generar comunidades educativas. Generar espacios, ¿no? Donde no solamente los estudiantes, sino la misma sociedad, el colectivo docente, los estudiantes, la sociedad en sí mismo pueda y tenga el compromiso de comunicar emociones, ideas y sucesos, mismos que estamos viviendo hoy, insisto, de manera inusitada, ¿no? Es parte de lo que yo identifico dentro de este perfil de egreso, particularmente en lenguaje y comunicación. Me podría meter en la parte de matemáticas, donde tenemos áreas vastas, ¿no? Pero particularmente en lenguaje y comunicación, más cuando en educación primaria, en este modelo educativo, en este plan de estudios, en este aprendizaje es clave, la parte del ámbito de la oralidad parece ser que no corresponde a primaria, ¿no? Entonces, los elementos de conversación, narración, descripción y explicación no aparecen dentro del plan de estudios. Este plan de estudios carece de este ámbito de oralidad. Y entonces, es una contradicción porque el perfil de egreso es que sepa expresar, pero les quitaron la parte oral, ¿no? Como mera reflexión. Gracias, profesor David. Tiene mucha razón. El ámbito de oralidad solamente lo abarca en preescolar, bueno, como perfil de egreso. Y ante esta situación, pues, ejemplificaba usted que en realidad le estamos dando un espacio al alumno para que nos platique, para que él se sienta, creo que necesitamos generar más un ambiente de confianza para que él pueda expresar pues sus emociones, sus ideas, como mencionaba anteriormente usted, y pues que lleve a cabo este ámbito, ¿no? De lenguaje y comunicación, que se exprese a través de lenguaje oral, a través de lenguaje escrito, podría ser, pero que en ocasiones pues dejamos por querer a lo mejor avanzar en cuanto a contenidos, descuidamos ese ámbito o no le damos la oportunidad como tal al alumno. Y pues en este tiempo creo que los alumnos nos están mostrando que quieren ser escuchados, que necesitan platicar o que quieren la atención de otra persona, ya sea el maestro, ya sea sus compañeritos. ¿Por qué? Porque pues lo podemos visualizar, lo podemos ver en las clases en línea, a distancia que llevamos ahorita, y que los niños muestran siempre, en mi caso, maestra, tengo una nueva mascota, maestra, me regaló esto mi papá, y que pues por cuestión de tiempo no se nos da. Pero tocó un punto muy importante. Creo que nos falta generar ambientes de confianza para que donde los alumnos se puedan expresar libremente. Ahora le voy a dar la oportunidad a la profesora Saraí sobre el perfil de egreso, que nos cuente el perfil de egreso en educación secundaria, un nivel más avanzado ya, de acuerdo con el ámbito pues de pensamiento matemático y el cual es el área donde ella se desarrolla como maestra con especialidad en matemáticas. Adelante, profesora Gracias. Saraí. Bien, bueno, vamos a empezar, como hemos empezado con los demás compañeros, planteando lo que el currículo abarca acerca de el aprendizaje esperado en este ámbito y luego pasaremos como a la realidad. Entonces, o aprendizaje clave menciona que el alumno al salir de la secundaria en el ámbito matemático debe de ampliar su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas, ¿va? Entonces, se supone que cuando un alumno ya sale de la secundaria es porque va a poder resolver problemas de todas las índoles posibles a partir de lo que vio tanto en preescolar, primaria, secundaria, que son todos estos conceptos, podría nombrar mucho, ¿no? El área, el perímetro, que son las figuras geométricas, que es una ecuación, los números, tal cual, qué significa el 1, el 2, el 3, el 20. En cuanto a técnicas, sería, no sé, resolver con las fórmulas, las mismas fórmulas de área, de perímetro, resolución de ecuaciones,
o sea, que todo esto como que lo utilicen para resolver un problema sin importar de qué tipo sea el problema, no es de que les van a decir haz este ejercicio y ya, sino que lo van a utilizar donde lo necesiten, pero siempre deben de tener ya esto para cuando se les presente un problema, ¿no? Sin embargo, en la realidad o en la realidad con la que yo me he encontrado en esta secundaria en la que trabajo, en secundarias en las que he practicado, con conocidos, familiares, etcétera, me he dado cuenta que aún saliendo de la secundaria, incluso podríamos encontrar varias personas de nuestra edad, mayores, que no van a poder resolver estos problemas. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces uno cree que las cosas se tienen que aprender de memoria, como las tablas, ¿no? Un ejemplo, las fórmulas, o tú tienes que saber todo de memoria. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos eso, creemos eso? Que no pensamos, no razonamos, ¿no? Te sabes la fórmula de memoria, pero no sabes qué significa, ¿no? Área es igual a base por altura entre dos, por decir la del triángulo. Pero si no sé qué es la base, si no sé qué es la altura, o si no sé ver la figura de un triángulo en un terreno, por decirlo así, y necesito sacar el área, yo no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no estoy razonando, no sé cómo utilizar este aprendizaje de memoria en algo real, ¿no? Y a veces, muchas veces, que se relaciona con lenguaje y comunicación de lo que estaba hablando el profesor David, es que uno ni siquiera comprende un texto, ¿no? O algo, o un problema oral, incluso, lo repito 2 veces, ¿no? O apúntamelo y lo lees y dices, ¿qué me está pidiendo? Menos sé extraer los datos, menos sé qué hacer con esos datos, mil cosas, ¿no? Entonces yo siento que no en todos los casos se está logrando este perfil de egreso, ¿no? Entonces, yo me bajaría un poquito el perfil de egreso o subiría un poco o cambiaría las formas en las que se están dando estos contenidos, porque realmente no nos están llevando al perfil de egreso, ¿no? Entonces habría que ir a reflexionar qué es lo que está pasando desde preescolar hasta secundaria, porque el perfil de egreso de secundaria, lo que es claro, es que no depende de los que enseñan en secundaria, ¿no? O sea, este perfil de egreso involucra desde que el alumno entra a la educación preescolar hasta que sale. ¿Qué hemos estado haciendo mal? Si el currículo está mal, si los contenidos están mal, si la enseñanza del profesor está mal, dónde estará el problema, por lo cual estos aprendizajes esperados, este perfil de egreso de todos los ámbitos, no se logra, ¿no? Está muy padre aquí, por ejemplo, la profesora Ninel, en la que dice que el perfil de egreso no se debe contar hasta el 20 en preescolar. Y hay muchos chicos, muchos niños que salen contando hasta el 100, hasta el 30, que salen sumando, que salen... Está padre que se esté cumpliendo más allá del perfil de egreso, ¿no? Habría que ver si realmente uno comprende que es una suma, uno comprende que son esos meses, o nada más lo mecanizamos, ¿no? Pero en secundaria puedo yo decir que no se está cumpliendo, ni siquiera se está llegando a lo que deberíamos, ¿no? Lo mínimo necesario. Entonces, bueno, eso es lo que yo opino acerca de este perfil de egreso. Muchas gracias, profesora. Creo que sí nos encontramos en este conflicto, o más que nada tema a llevar, de que es muy exigente o es grande la exigencia que nos muestra ese plan de estudio, cuando en realidad la situación es otra, ¿verdad? Pues muchas gracias por sus aportaciones. ¿Alguien quisiera opinar algo más? Profesor David, profesora Ninel. ¿O vamos ya finalizando un poco más? Vamos a finalizar. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Ok. Maestra Ninel, yo veo que tiene algo que decir. Maestra Ninel, adelante. Es su espacio para participar, ¿eh? No, gracias. Bueno, solamente quiero, con lo que acaba de decir Saraí, me llama mucho la atención el que estamos enlazados, el trabajo que hace el preescolar, la primaria y secundaria para lograr un perfil
final, un perfil de egreso de educación básica. Y pues es una tristeza, ¿no? Que no podemos lograrlo entre todos. Eso se me hace pues triste porque si se supone que cada quien hacemos nuestro trabajo, entonces ¿quién o cómo estamos fallando? Habría, como dice Saraí, que estar reflexionando constantemente. En lenguaje y comunicación, que está completamente enlazado, bueno, cada uno están enlazados, hay transversalidad, pero me llama mucho la atención lo que dijo David de el lenguaje y en específico la oralidad. Nosotros en preescolar siento que lo resaltamos más por esto de que los niños todavía están tratando de quitar el desapego y tienen mucho apego con la maestra y más confianza, como dijiste tú, Lili. Y entonces, no sé si esto se va perdiendo en primaria y después en secundaria y entonces vamos mecanizando. Y también qué tanto hay de peso en que la sociedad nos exija a nosotros como maestros qué es lo que tenemos que hacer, pero a su vez, pues aquí los lineamientos del gobierno, qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces hay cosas que se contraponen, qué es más importante. Aquí es donde, pues sí me hace reflexionar mucho en el sentido de cada quien va jalando, pues para donde puede, ¿no? Y eso está mal porque entonces no se cumple lo que se está pidiendo, que juntos saquemos el barco adelante. Entonces, aquí también otro punto importante, si todos los niños son importantes, habría que ver si todos están incluidos, si aquí es donde se da la inclusión, porque habrá unos mucho más, con más posibilidades, llamémosle más oportunidades, y a lo mejor logran el perfil, no sé, pero ¿qué hay de los que tienen menos posibilidades? Entonces, yo creo que ni siquiera alcanzamos, no sé, podríamos ponerle porcentajes aquí, usar las matemáticas y decir, bueno, ¿qué porcentaje del perfil de egresos se logra? Y entonces estaríamos viendo que con toda la razón estamos en uno de los países que pues está muy bajo en educación, pero la pregunta sería, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Si se supone que todos estamos haciendo lo que nos toca, ¿en dónde estamos fallando? Yo voy a hacer una leve. Adelante, profesor David. Ok. Se menciona que se está haciendo mal. A mí me parece que hay muchas cosas que se están haciendo bien. Ahora, una multiplicidad de factores existen para la relación que tienen los pequeños que están en preescolar a los que están en primaria, a los que están en secundaria. Tenemos aquí que analizar como factores sociales y que por supuesto responden en este sentido a la implementación de este elemento socioemocional. Tenemos un rezago educativo evidente desde hace muchos años, ¿no? Y podríamos decir qué es lo que está haciendo mal cada uno de los niveles. Sin embargo, reconocer que todos estos niveles somos educación básica, ¿no? Entonces, pareciera que más allá del divorcio que es evidente en nuestra sociedad, literal, el divorcio de las familias, el divorcio de los padres, las familias compuestas, es decir, no solamente es el factor educación, es el factor social, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar específicamente con la misma insistencia que tenemos hoy en pandemia, ¿no? Si bien es cierto que los factores de exclusión social han existido por muchos años, en este momento particularmente se concentran dos factores: pobreza, ¿no? Y exclusión, literal. ¿Por qué? Porque ya no solamente es la exclusión per se a la pobreza, ¿no? Lo que para unos en este momento esta pandemia va a generar el autodidactismo, es decir, para muchos va a ser una oportunidad porque tienen un contacto y un manejo distinto de las tecnologías
que les permiten abordar cada uno de los temas de diferente manera, con otro tipo de referencias, con otro tipo de apoyos visuales, ¿no? Es decir, pueden poner desde un video hasta algún texto, ¿no? A los que les guste leer, que no sé a qué nivel esté eso, ¿no? Pero la experiencia de igualdad que están viviendo nuestros alumnos me parece que va a ser determinante para el desarrollo de esto que estamos viviendo hoy como sociedad. Y no solamente, digo sociedad, y no solamente me refiero a nuestro país. Es evidente que el rezago educativo se está presentando a nivel mundial y que estas condiciones que acabo de mencionar no solamente se están presentando en nuestro país, se están presentando en todo lo largo y ancho de nuestro planeta azul, ¿no? Algunos pueden experimentar autonomía, ¿no? Cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que tenemos, desde los más pequeñitos, empiezan a ser niños autónomos, se conectan de manera individual, se desconectan, pueden acceder a diferentes plataformas, manejan mucho mejor, pero para los que no están viviendo esto, ¿qué va a pasar? Y estamos preparados en esta misma dinámica a nuestro regreso a atender esa diversidad y esa desigualdad que están viviendo nuestros niños en todo este año, y lo que falta, por supuesto. Estamos preparándonos en esta misma dinámica para atender este fenómeno de exclusión que las mismas autoridades educativas han dejado para los que no tienen forma de acceder. ¿Estamos preparados? Y entonces, si bien es cierto que en diferentes lugares del planeta, ¿no? Llamemos Islandia, llamemos Finlandia, tienen una experiencia de felicidad relacionada con el aprendizaje y el aprovechamiento académico, también es cierto que hay lugares que aun cuando tienen un muy buen desarrollo en el aspecto socioemocional están literalmente sumidos por una dinámica que estamos viviendo hoy, ¿no? Por un aislamiento social. Y, reitero, ¿cómo nos vamos a preparar para esto? Gracias, muy asertiva su aportación. ¿Estamos preparados? Pues creo que será un reto para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dentro de este ámbito, un reto que debemos de superar con la ayuda de toda nuestra comunidad docente, apoyarnos y esperar en qué momento vamos a regresar a las escuelas como normalmente lo hacíamos y qué es lo que vamos a encontrar dentro de ellas, ¿sí? Qué áreas de oportunidad se van a presentar en cada uno de los niños, en tanto los niveles que estamos aquí presentes como preescolar, primaria y secundaria, y pues cabe mencionar que también los niveles posteriores, ¿no? Para finalizar este diálogo entre profesores, vamos a terminar con una pregunta, pues va a ser la manera en la que ustedes la quieran responder, pero sí quisiera escuchar la participación de cada uno de ustedes. Finalizamos con esta pregunta. ¿En qué medida responde el modelo de aprendizajes claves a las necesidades para una educación de calidad para todos? ¿Quién quisiera comenzar dándole respuesta a esta pregunta? Ahora al revés, de secundaria a preescolar. Ok. Maestra Saraí. Bueno, bien, este modelo de aprendizaje clave, hasta donde tengo entendido, nos da un poco más de autonomía curricular, ¿no? Es decir, nos da ciertos aprendizajes que ellos consideran claves, es decir, lo mínimo indispensable para que el alumno aprenda, ¿no? Y estos aprendizajes nosotros los vamos a poder dividir en temas, en contenidos, un poco más pequeños, un poco más precisos, pero tal como nosotros quieramos, ¿no? Eso sería, bueno, desde el currículo se ve algo como muy interesante porque tú como profesor puedes modificar, mover, poner algo primero, luego otra cosa, dependiendo a cómo tus alumnos lo necesitan, como tú crees que es el caminito, cuál es el contenido básico, cuál sigue en este ámbito, ¿no? Sin embargo, me he dado cuenta
de que han habido muchas situaciones que por esta misma autonomía se ha complicado la situación más en pandemia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a los libros de texto. Yo ahorita he estado utilizando de base los libros de texto porque tratamos de evitar esta desigualdad, ¿no? Como ya lo dijo el profesor David, nosotros estamos marcando una diferencia. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia, porque va a aprender el que se pueda conectar, el que tenga la tecnología, el que la sepa usar, y el otro alumno que no tenga eso no va a poder, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo una diferencia. Lo que yo he intentado es que, pues, libro de texto tienen todos, ¿no? Es gratuito, todos lo usan, todos lo tienen, entonces yo me he basado mucho en eso. Sin embargo, no todos los libros de texto tienen la misma forma de orden en cuanto a contenidos. ¿Por qué? Porque hay autonomía curricular y dependiendo de quién haya hecho el libro, pues puso los contenidos como a él cree que era adecuado, ¿no? Por una parte, no estoy estable porque mis grupos tienen el mismo libro de texto, todos, ¿no? Sin embargo, hay profesores, al menos en secundaria, que tienen grupos con diferentes libros, ¿no? Y cada libro tiene el contenido de diferente forma, en diferente bloque, en diferente trimestre, y pues esto ha hecho que pues haya dificultad a la hora de que tú das una clase o haces tu planificación, ¿no? Tú planificas de una manera, pero el libro de texto trae el contenido en otro lado y el otro libro del otro grupo lo trae en otro lado, y entonces sí es un poco complejo esto de las relaciones o de cómo nos vamos a adecuar a todos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, pues no sé, siento que está aún así muy abierto el currículo, ¿no? O sea, a pesar de que dice ser los aprendizajes indispensables, no nos da la vida como profesores para lograr ver todos los contenidos que se tienen que ver. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, casi siempre los contenidos que dejan al último son los de probabilidad, de estadística y todo eso. Entonces, hay una gran carencia en los alumnos con estos temas porque no se ven o no nos da la vida para verlos, ¿no? Entonces nos enfocamos en álgebra, en geometría, en cosas que creemos que están más cerca de su contexto tal vez, pero la verdad es que todo es indispensable, pero habría todavía que ver si esos aprendizajes claves se pueden reducir a otros matemáticos, ¿no? Bueno, eso es lo que considero y lo que he vivido en cuanto a pandemia y en cuanto al currículo en presencial. Bueno, y una cosa más que podremos decir en pandemia es lo de lo que el gobierno intenta hacer con Aprende en Casa, ¿no? Y volvemos al mismo. Uno planifica con una forma. Los libros vienen con otra estructura. Aprende en Casa va con otra estructura totalmente distinta de las tres, ¿no? Entonces, yo sé que Aprende en Casa es lo que el gobierno dijo, esto es lo obligatorio casi que, ¿no? O sea, si no tienen libros, si no tienen internet, si no tienen nada, ahí está, vean esto. Pero si el profesor lleva otra línea o Aprende en Casa lleva otra, no hay manera, ¿no? Entonces, sí sería importante como que ir en la misma dirección, que es lo que decía la profesora Ninel, ¿no? En todo, ir en la misma dirección el profesor, la televisión, el currículo, los libros de texto y todo el material que quieran que usemos, pues llevar una misma línea, nada más que ha sido muy complicado, ¿no? Esa sería como mi aportación al respecto. Gracias, profesora Saraí. Exactamente, existe un desfase entre el programa que nos están presentando a través de la tele y los méritos que nosotros hacemos como profesores o el orden que nosotros llevamos en cuanto a contenidos con nuestras clases. ¿Gustaría participar, profesor David? Por supuesto que sí. Gracias. Es que escuchando a la maestra Saraí, de repente empecé yo con mi muñequito, ¿no? Mi borreguito, que lo tenía aquí a la mano. Exacto, exacto, así, de filo. ¿Qué implica? Voy a tratar de desglosarlo.
cuando escuchaba a la maestra Saray, de repente me imaginaba la concepción que se tiene de la educación hoy, en esta modalidad, ¿no? Y cómo se estructura el currículo, porque lo mencionaba muy bonito, pues, ¿no? ¿Qué implica? Se da de una manera, las intenciones políticas son de otra, y las prácticas de los docentes es otra. ¿Cómo se articula? Y entonces, si bien es cierto, y me llevaba yo como ahí de repente empezó mi cabeza, que diría en el laboratorio, ¿no? Algunos, ¿no? Desde mi laboratorio, ¿no? La concepción de los mexicanos, ¿no? ¿Cuál es la concepción de los mexicanos que queremos formar y que requiere que los estudiantes vean determinados contenidos específicos? ¿Qué relación tiene eso que se pretende con el contenido de la currícula? Si supeditado esta currícula a esta currícula de este grado en particular, de este grado escolar, depende de que se vea esto para que la currícula del siguiente ciclo lleve esta articulación. Y si no responde esta currícula de este grado, ¿cómo va a pasar al siguiente? Y eso de repente me empieza a generar un montón de cosas, porque de repente decía yo que si a lo largo de toda la trayectoria escolar los aprendizajes alcanzados en determinado nivel constituyen, y si bien es cierto que constituyen el fundamento de los aprendizajes del siguiente, esta progresión permite estructurar, ¿no?, los planes y programas de estudio, así como los perfiles de egreso de cada nivel. Y si esto en esta modalidad no se va a dar, ¿me explico? Es decir, este currículo no tiene aprendizajes previos, ¿no? Entonces, si a ello le agrego, porque aquí me lo puse para que no se me olvidara, ¿no? Dice, tenemos una recesión económica, ¿no? Y se va a agudizar. ¿Qué va a implicar esta recesión económica para los estudiantes? Que muchos de ellos van a tener que incorporarse a una vida laboral desde temprana edad para sumar ingreso a la familia. Por la necesidad, solamente la necesidad. ¿Y qué va a implicar en esta dinámica de abandono escolar de muchos que ya están diciendo, es que yo no sé, la verdad, prefiero reprobar? ¿Mm? Que yo lo he escuchado un par de ocasiones. Y entonces, ¿cuáles son las oportunidades que se están presentando y que presenta la currícula con este modelo de Aprende en Casa? ¿Realmente está generando una oportunidad de que reciban educación o solamente se está presentando una brecha que nos separa de las oportunidades que tienen, las oportunidades de aprendizaje que tienen los que pueden tener acceso a Aprende en Casa, a clases en línea y a libros de texto? Pero, perdón, al menos estudiantes que están matriculados en mi grupo no recibieron los libros de texto gratuitos porque no hubo quien los recogiera, porque se tuvieron que ir a otro estado porque aquí estaban rentando. Y entonces, aun cuando sí se le entregaron a la vocal que tuvo que recoger los libros de texto, porque no podía aforar, jamás fueron recogidos. Una, lo que mencionaba la maestra Saray, los libros de texto, pero los que no lo tienen, tenemos ahí el primer dato. Después, los que están recibiendo clases en esta modalidad, con una versión distinta y con una intención del docente distinta a la que está presentando la autoridad educativa federal, ¿no? ¿Cómo va a significar, no sé si en muy corto tiempo, una evidencia de una brecha tan amplia para muchos? Y quizás sea yo como muy insistente, tratar quizás hasta de ser muy incisivo, dejar de hacer algo que no corresponda con favorecer las oportunidades y tratar a los estudiantes que lleguen de nueva cuenta en una modalidad que no pretende ser una nueva normalidad, pretende ser una modalidad tan desigual, de los que puedan ir a la escuela, de los que no puedan ir a la escuela, de los que puedan seguirse conectando, de los que no puedan seguirse conectando. Y Aprende en Casa nos está diciendo que va a seguir aun cuando se regrese a las aulas.
Entonces, esto que acaba de mencionar la maestra Saray se va a seguir presentando, ¿no? Las intenciones del docente, aprende en casa, la modalidad híbrida y la nueva normalidad que vamos a seguramente aforar a estudiantes que vengan mucho más autónomos, mucho más convencidos y más confiados porque pueden representar dentro de su propia práctica algunas habilidades. ¿Y cómo se va a diferenciar este niño que tuvo esta posibilidad de aquel que no la tuvo y que va a llegar con una situación emocional tan fuerte donde es muy probable que la oportunidad de ingresar, ¿no?, sea la menor y la opción más adecuada para él sea el abandono? Sin menoscabo de mencionar que el rezago educativo va a estar en todos, ¿eh? En todos. No lo sé, ¿no? Bueno, y eso, entre otras cosas, ¿no? Mejores esfuerzos para alcanzar las mejores prácticas no garantizan. Y termino mi comentario con esto que va dirigido para todos los docentes. Dejar actividades no es. No es enseñar, no es favorecer el aprendizaje y mucho menos es estar comprometido con algo que tenga que ver con algún elemento educativo. Dejar actividades y evaluar actividades no es favorecer los procesos educativos. Muchas gracias. Claro, no es llegar casi a una educación de calidad. Es donde creo que se va a ver reflejado todo esto en tiempos de pandemia. Si en realidad estamos llegando a dar o a brindar una educación de calidad. Y pues finalmente la profesora Ninel gustaría participar respondiendo la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, yo nada más quiero retomar un poquito lo que decía el profesor David con respecto al cómo van a llegar los niños cuando todo esto acabe. Y yo le agrego si acaba pronto, ¿no? Y me hace recordar a Jurjo, porque estamos preparando, ¿no? Estamos preparando a los chicos y nosotros tenemos que hacer algo para prepararlos, pero ¿qué estamos haciendo? Y literal, estamos siendo borreguitos que estamos siguiendo órdenes para lo que nos dicen. Pero si sabemos un poquito de desarrollo del niño, sabemos, por ejemplo, en preescolar, que no toman clase en línea. Un niño de preescolar no me atiende, no estaría una hora siquiera, bueno, ni 40 minutos aquí frente de mí. Y la forma de pensar de los chicos de preescolar, pues tranquilamente es apagar, yo creo que la computadora y ahí nos vemos, ya estarían saltando aquí ahorita atrás de mí. Pero esa es la parte que no creo que hayan analizado en el gobierno, el sistema, no lo analizó antes, porque justamente no había un previo. Entonces, se está haciendo lo que se puede y quienes agarran, digamos, la oportunidad, pues van a tener algún beneficio. Y nos vamos a dar cuenta de estos beneficios o de estas carencias, pues hasta que regresemos, hasta que volvamos a ver a los chicos cómo están, qué ganaron y qué perdieron. No creo que ahorita, pues solamente estamos, pues yo creo que impotentes de poder hacer algo más. ¿Por qué? Si presencial cada quien jalaba para donde podía, ahorita peor, ¿no? Entonces, pues yo he escuchado también la escuela en casa desde el radio y pues yo tratando de ponerme en el lugar del maestro, digo, sí, están haciendo un gran esfuerzo, pero no sé si ellos lo valoran, o sea, la gente hacia la que va dirigida lo valora o lo aprecia. Es mucho esfuerzo que creo que se está tirando, no se está logrando lo que se quiere. Al igual que en las aulas, cuando estamos en las aulas, pues nos exigen, pero pues poco aprecian también del trabajo que un docente hace. Entonces, ser profesor es un gran esfuerzo, pero aquí lo importante sería
si estamos logrando que los niños sean competentes y competentes para la vida. La vida es lo que tenemos ahorita, ¿no? Y este problema que tenemos de pandemia, yo creo que está pegando más a los jóvenes de manera emocional, porque ellos ya se quieren ver, ya se quieren, pues, tocar, conocer, buscar a jóvenes, o sea, chicos de 14, 15 años lo que quieren es, pues están en otra etapa de desarrollo, que hay que estar conociendo gente nueva, experimentando su sexualidad, etcétera. Entonces, muy diferente a un preescolar que pues, lo que necesita es estar saltando y pues obviamente no me va a tomar atención en clase. Entonces, yo creo que conocer la etapa de desarrollo de nuestros alumnos sería fundamental para poder entregarles todavía una mejor calidad de trabajo. Y olvidarnos de que ahorita podamos lograr algún aprendizaje pues complejo, porque quién sabe cómo los vamos a recibir en general, ¿no? Esa es como que mi forma de observar todo esto. El lenguaje obviamente es muy importante, pero cuando regresemos a clases, pues el lenguaje que van a tener es obviamente el más próximo a su casa. Entonces, muy difícilmente creo que los papás tengan el tiempo para sentarse a estudiar con ellos, a leer, ¿no? En preescolar, pues les enseñamos lo primero, de que amen leer, pero pues a veces no lo llevan los papás un seguimiento, ¿no? Entonces, creo que ahorita la dificultad para los papás es tener la capacidad de seguir lo que los maestros también estamos tratando de apoyar y pues esperar a que esto pase. Nada más, maestros. Muchas gracias, profesora Ninel. Exactamente, pues vamos a quedarnos un poquito cortos, creo, en cuanto a la educación de calidad, de acuerdo a esta situación que actualmente estamos presenciando, pero pues que con esfuerzo de todos, con esfuerzo y vocación de nosotros como profesionales, pues podemos aportar algo a nuestro, a nuestro campo educativo. Y pues para finalizar, quiero agradecerles a todos. Bueno, el profesor David ya se nos fue. Quiero agradecerle a todos su presencia. Gracias por asistir a este diálogo. Gracias por expresarnos sus experiencias, su manera de pensar, sus opiniones. Que este espacio recuerden que es para ustedes, que es para los profesores que gusten aportar, que gusten participar. Y pues finalizo con una frase. El gran objetivo de la educación no es el conocimiento, sino la acción, de Herbert Spencer. Muchas gracias, les agradezco nuevamente. Estaremos por ahí subiendo el video en nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook y por favor síganos, denos like, compartan nuestras publicaciones y comenten. Queremos escucharlos, queremos saber sus opiniones y pues sería todo de mi parte y nos vemos en otro siguiente diálogo con profesores de educación básica. Gracias. YouTube.